Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. Comenzamos. Leonardo Curcio en Fórmula. Vamos a la televisión. Gracias por estar en el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Los saluda Jaime Núñez. Es este martes. Estamos en vivo a través de las frecuencias de Grupo Fórmula. Continuamos en la radio. Recuerde que estamos desde las 19 horas a las 7 de la noche y seguimos en la televisión y también en la radio, 104.1 FM, 1500 AM. Seguimos también a través de Telefórmula, de las distintas plataformas de televisión restringida, Sky, Total Play, Megacable, Dish y los distintos sistemas de televisión a nivel regional. Estamos también en www.radioformula.mx. Ojo, se reportó un alto índice de contagios durante las últimas 24 horas. Así lo reportó la Secretaría de Salud a nivel federal. De contagios por COVID-19 suman 36,334 nuevos casos. 92 las muertes. Cuidado, hay que levantar la voz de alerta y estar atendiendo la quinta ola que nos representa hoy o nos refleja hoy los datos más altos de los últimos meses. Cuidado, no bajemos la guardia y no caigamos en ese concepto de, pues es una gripa, me tengo que enfermar y si me enfermo mejor porque ya genero anticuerpos y no me volveré a enfermar. Nada de eso es cierto, ¿eh? Vamos a hablar con los expertos porque sí hay una falsa creencia de que te da leve, de que es una especie de gripa fuerte y de que si te da no te vas a enfermar en el corto o mediano plazo. Eso es completamente falso. No sabemos, es una enfermedad nueva, es una enfermedad que tiene quizá consecuencias más adelante que no sabemos cuáles son, así que mejor evítelo. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. Primero, desayunó con la vicepresidenta Kamala Harris. Más tarde, en su encuentro con Biden, López Obrador le propuso 5 puntos para enfrentar la inflación, que van desde garantizar el combustible en la frontera hasta la regularización de migrantes. El presidente Biden aseguró que duplicará las visas de trabajo en los próximos años para permitir el ingreso de al menos 600,000 migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos. Al concluir el encuentro, el presidente López Obrador visitó el memorial de Franklin Delano Roosevelt y también el monumento de Martin Luther King allá en Washington. Mañana el primer mandatario se va a reunir con empresarios y regresará a nuestro país. En el marco de la visita, senadores demócratas de Estados Unidos condenaron la violencia contra periodistas que hay en México. Importante esto que se conoció hoy. Los partidos deberán postular aquí en México a una mujer para las gubernaturas de Coahuila o el Estado de México, así lo ordena el Instituto Nacional Electoral. Avanza todo esto que tiene que ver con la equidad de género y pues ya veremos en qué entidad queda qué. Y pues con esta decisión podremos ver cuáles serían las candidatas y los candidatos que se podrían enfilar por parte de los partidos políticos. Legisladoras del PRI presentaron ante la Fiscalía una denuncia contra la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por violencia de género, luego de que afirmó que tienen conocimiento de fotografías íntimas que algunas de ellas habrían enviado a Alejandro Moreno. La gobernadora anunció que esta noche en su programa El Martes del Jaguar difundirán un audio más de el priista y ya veíamos las redes sociales a Mario Delgado, pues muy contento frente a su computadora y con una buena cantidad de palomitas para pues ver lo que está sucediendo o con lo que podrá suceder en este Martes del Jaguar. Y pues ya se imaginará, acompañando a este mensaje, muchas críticas con respecto a esto y a lo que ocurre allá en Campeche. De esto y más le estaremos platicando. Estamos en vivo a través de Grupo Fórmula. A nombre del doctor Leonardo Curcio lo saluda Jaime Núñez. La pausa es muy breve. Regresamos. Vámonos directamente hacia Estados Unidos. Sara Pablo, desde muy tempranito inició la jornada, mi querida Sara, y va a continuar porque tienes este reporte y seguramente más adelante el de Fórmula Financiera y más adelante el de Enrique Muñoz. Así que, pues sin más preámbulo, mi querida Sara, te damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches, te saludo con gusto desde Washington. Pues decirte que aquí ya el presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó sus reuniones el día de hoy. De hecho, hace algunos minutos la oficina de prensa del gobierno mexicano emitió ya cuáles son los acuerdos alcanzados. Si me permites, vamos primero pues a hacer una revisión de esto antes de comentar lo del resto del día, porque hay algunos puntos ciertamente importantes. Por ejemplo, en materia de migración, de acuerdo con el gobierno mexicano, se comprometieron a acelerar y ampliar los programas para la cooperación internacional centrados en las comunidades marginadas, pero al mismo tiempo se mantendrán fuertes políticas de control fronterizo. Esto se dice mientras se garantiza la plena protección de los derechos humanos. Es decir, pues se anticipa este control que ya ha venido ocurriendo, pero que se va a intensificar según este comunicado. Se anunció también la conformación de un grupo de trabajo binacional para explorar las vías de migración laboral. Después de la reunión del presidente López Obrador con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, pues otro de los acuerdos es que para combatir los altos niveles de inflación, bueno, pues se acordó acelerar y facilitar el comercio bilateral. En materia de seguridad, un tema que preocupaba a los Estados Unidos, el asunto del fentanilo, también se acuerda la conformación de un grupo de trabajo operativo para interrumpir el flujo de esta sustancia, del fentanilo. Y finalmente a destacar que sobre medio ambiente buscan que los dos países se conviertan en líderes mundiales en energías limpias, con una serie de acciones que por supuesto se van a llevar a cabo por parte de los gobiernos. Veremos qué resultados pues de estos compromisos que son los que acordaron. Hoy el presidente López Obrador con el presidente Biden en este Salón Oval, en una ceremonia pues que es a veces más bien protocolaria, planteó un discurso de media hora prácticamente con 5 puntos, y entre ellos tocó el asunto de migración. Vamos a ver y escuchar. Es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran nación. Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo. Frente a la crisis, la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación. Actuar con arrojo, transformar, no mantener el estatus. Y bueno, cuando el presidente López Obrador habló de conservadores, arrancó una sonrisa al presidente Biden en este Salón Oval. Él estuvo atento durante los 30 minutos, hizo algunas anotaciones, asentía con la cabeza. Incluso por ahí bromeó que cuando el presidente López Obrador dijo que ya iba a acabar porque ya estaba un poco largo el discurso. Y otro de los temas es que el presidente López Obrador puso a disposición del gobierno de Estados Unidos 1,000 kilómetros de un gasoducto a lo largo de la frontera común. También él propone suspender lo que tiene que ver con los aranceles para alimentos. Dijo que de esta manera se combatiría la inflación y que se ponga en marcha también un programa de inversión público-privada con el fin de producir lo que se requiere en la región. También el presidente López Obrador le dijo al presidente Biden que ya muchos estadounidenses, sobre todo en la zona fronteriza, se benefician de que la gasolina en México es más barata. Se lo señalo de esta manera. Actualmente ya se están abasteciendo automovilistas de Estados Unidos en gasolineras ubicadas en las ciudades fronterizas de México, pero podríamos incrementar nuestros inventarios de manera inmediata. Nos comprometemos a garantizar al doble el abasto de este combustible, lo cual sería un considerable apoyo. Al día de hoy cuesta $4.78 en promedio de este lado de la frontera, y en nuestro territorio $3
por 12 centavos. Fíjate, Jaime Auditorio, y a pesar de que ya el presidente Biden había hecho uso de la palabra, después de que habló el presidente López Obrador con esta serie de propuestas, estos 5 planteamientos, pues hubo una réplica del presidente Biden. Por un lado, le dijo que, bueno, pues hay problemas que se deben reconocer, pero que se debe tener paciencia, y también, pues, difirió con lo que ahí había mencionado el presidente López Obrador, de que China se ha convertido ahora en una fábrica, en una especie de fábrica del mundo. Dijo que esto no es así, ya que Estados Unidos es el principal productor agroalimentario. Y bueno, pues ahí quedó esta réplica, esta ceremonia, que fue de aproximadamente unos 45 minutos. Ya después vinieron los encuentros de carácter privado. Por la mañana el presidente desayunó con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su residencia. Con ella intercambió algunos halagos. Se ve que, bueno, pues hay buena química entre ellos. Ya se habían encontrado antes en la Ciudad de México. Y decir que después de estas actividades, el presidente López Obrador estuvo en el monumento a Franklin Delano Roosevelt, y ahí puso a prueba el servicio secreto, porque llegaron los migrantes que apoyan al presidente, que aquí tiene pues un buen grupo de seguidores que cuando realiza estas visitas se vienen de otros estados de la Unión Americana para poderlo saludar. Incluso, bueno, pues veíamos, caminó unos 500 metros de este monumento de Roosevelt al memorial de Martin Luther King, y ahí trataban los agentes del servicio secreto pues de impedir esta cercanía con la gente, pero pues sabemos, el presidente acostumbrado no se aguantaba y se acercaba, saludaba, incluso firmó un libro. Hay quien le pidió fotos, ya se complicó un poco porque los agentes aquí sí se ponían entre el presidente y la gente. Él improvisó ya en este monumento a Martin Luther King Jr., donde se encontraba su familia, recordó los principios de la no violencia. Es seguidor, si lo analizamos bien, de la doctrina que se resume en una frase: el amor al prójimo. Él es partidario, como el principal luchador social existido en la tierra, él es partidario de la no violencia. Igual que tú, presidente. Como lo fue Gandhi en su momento, y lo fue Mandela, y lo fue Martin Luther King. Hoy, por cierto, el presidente por la mañana también salió. Ahora sí que al pie de la ventana estaban los migrantes, y él de nueva cuenta abrió la ventana para comprometerse con ellos de que tocaría el tema con el presidente Biden. Estuvo en su hotel, en esta habitación del primer piso, y de nueva cuenta dijo: los migrantes pues no vienen a robar, no vienen a hacer maldades, y eso se lo voy a hacer saber. Ya para el día de mañana el presidente de la República tiene prevista este encuentro con empresarios de México y de Estados Unidos, 20 de American Chamber y 20 mexicanos que viajan aquí a la capital de Estados Unidos para entablar este diálogo en materia de inversiones. Estará el presidente López Obrador y también algunos funcionarios de Estados Unidos, según se ha informado. Entre ellos viene, entre los inversionistas, Carlos Slim, también Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial, también viene el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle. Hoy, por cierto, veíamos al embajador Ken Salazar en estas visitas a los memoriales, pues bastante activo, él muy atento, parecía pues prácticamente el organizador del evento. Incluso pues algunos migrantes lo saludaban y le echaban porras porque decían que el presidente López Obrador habla muy bien de él, y bueno, pues estuvo también activo en esta visita del presidente. Jaime. Bueno, pues mucha actividad, Sara. Mañana reunión, como dices. El regreso, ¿a qué hora se tiene programado? El presidente y la fuente de presidencia, ¿a qué hora se regresan ustedes? Nosotros estaremos todavía todo el día de mañana para poder cubrir la reunión de la mañana, que es, se nos dice, una reunión larga con empresarios, que será en el Instituto Cultural Mexicano.
donde, por cierto, se reunió ya con el primer ministro de Canadá la vez pasada, con Justin Trudeau, y lo recibió, y ahora va a ser ahí este encuentro con empresarios. Y el presidente se regresa ya por la tarde, tiene el vuelo programado por ahí de las 5 de la tarde para llegar en la noche a la Ciudad de México, y seguramente pues el jueves ya en su conferencia de prensa dará todos los pormenores de estos acuerdos, de esta reunión que ha tenido, porque bueno, no sabemos qué pasó después en estos encuentros privados. Ya hay algunos resultados y veremos qué más se puede saber, Jaime. Vuelo comercial directo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿verdad? Nada de la IFA. Vuelo comercial, como acostumbra, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, quien, por cierto, pues también tuvo actividades con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Estuvo en la biblioteca del Congreso y ahí puso un video de esta visita que realizó. Perfecto, gracias Sara, buen regreso, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas noches y felicidades por tu cobertura. Gracias, buenas noches. Gracias, Jaime. Hasta pronto, mi compañera Sara Pablo. Miguel Ruiz Cabañas, conectado con nosotros a través de Zoom para que nos platique y nos ayude a analizar y entender lo que ocurrió el día de hoy en Estados Unidos, la trascendencia que puede tener, y por supuesto esto coloca nuevamente a México como con este liderazgo a nivel regional, su principal socio comercial, fortalecer lo que está ocurriendo en torno a la guerra, lo que está sucediendo y estas oportunidades, Miguel, que no sé si hemos estado dejando pasar, sobre todo lo que ocurre y el distanciamiento con China, y México no está aprovechando la cercanía, lo que representa la manufactura, generar esas cadenas de valor productivas con un tratado de libre comercio como el que tenemos con Estados Unidos. Miguel, ¿por dónde podemos empezar? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Pues mira, yo creo que hay que ver esto en su contexto. La reunión se dio porque el presidente no asistió a la Cumbre de las Américas hace un mes en Los Ángeles. Creo que fue muy importante y que fue desafortunado que el presidente no fuera a esa reunión. Recibió una invitación para tener esta reunión bilateral con el presidente Biden, y eso me parece que en sí mismo es positivo, porque creo que los presidentes de México y de Estados Unidos pues deben de tener un diálogo permanente. Me parece que también hay que tomar en cuenta que vendrá otra reunión de los líderes de América del Norte hacia fin de año, y esto pues también es positivo. Espero que se pueda construir más densidad en la relación de aquí a fin de año, que también se cumplen los 200 años de la relación bilateral México-Estados Unidos. Me parece que también hay que reconocer que el presidente López Obrador es popular y el presidente Biden pues está sufriendo mucho una baja en su popularidad. La sustancia de la visita, me parece que lo más importante es el planteamiento que hizo el presidente López Obrador en materia de migración, solicitando que Estados Unidos dé más visas para trabajadores temporales, H2A, a trabajadores de otros sectores, y H2B para los trabajadores en el sector agrícola. Asimismo, el presidente pidió la regularización migratoria de los mexicanos, o de todos los indocumentados que están en Estados Unidos, de los cuales son entre 5 y 6 millones son indocumentados. A mí me parece que este es un planteamiento correcto, pero es difícil pensar que se va a dar esta regularización de los trabajadores, de los migrantes mexicanos, por la oposición que hay en el Congreso. Lo que sí es posible esperar es que el gobierno de Estados Unidos aumente el número de visas para trabajadores de los que ya mencioné. Hay que tomar en cuenta que cada vez son más los mexicanos que están migrando a Estados Unidos, desplazando a los países de Centroamérica. Hay una fuerte demanda en Estados Unidos y hay también estancamiento economía mexicana. Otros temas, yo creo que quedaron un poco al margen, los temas de seguridad o los temas de lo que está pasando en el sector energético. Creo que al final la reunión puede llevarnos, si hay un buen seguimiento, a que de aquí a diciembre se recupere y se consolide nuevamente el
el concepto de América del Norte, ¿sí? Me parece que esto en sí mismo puede ser muy importante. Sí. Y ahí se inserta en lo que tú dices, Jaime. Yo creo que México está perdiendo una gran oportunidad de atraer fuertes inversiones a nuestro país. Y francamente creo que esto es producto de políticas domésticas que no son las más adecuadas para atraer la inversión. Causan incertidumbre, los inversionistas no están seguros si las reglas que se acordaron van a ser respetadas o que incluso violan el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Yo no sé qué va a hacer el gobierno en los próximos meses, pero creo que sería muy importante que el gobierno de México trate de alinear sus políticas a esta enorme oportunidad histórica que es el nearshoring, como se le llama. Exacto. De poder atraer grandes inversiones. No somos los únicos países o el único país donde pueden venir estas inversiones. Se pueden ir a otros países del sudeste asiático o pueden irse a Canadá o al propio Estados Unidos. Entonces México también enfrenta una competencia, pero tiene una oportunidad que pocas veces se plantea. Ojalá y la podamos aprovechar. Oportunidad que puede pasar frente a nosotros sin atenderla. Veía y leía ayer, me parece, un artículo de Nexos interesante, Miguel, sobre pues la incertidumbre que se generó en el empresariado a nivel global, personas que pues veían a México como un lugar estable para sus inversiones, que se convierte en poco confiable a raíz de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Hemos visto con la propuesta de reforma energética, uno de los análisis de Standard & Poor's señalaba que si se mantenía o se cambiaba la calificación de negativa estable, era en buena medida también porque se anunciaba este parón legislativo, lo cual impedía que surgieran nuevas propuestas de reformas a la Constitución. Esto se puede ver el día de mañana en la reunión, que ya no va a estar el presidente Biden, pero va a estar el presidente López Obrador con empresarios norteamericanos. ¿Ahí puede haber una tranquilidad y calma en las aguas? Mira, yo espero que el mensaje que pueda recibir el presidente es de la necesidad de dar certidumbre a las inversiones. En este momento, espero que lo escuche tanto de empresarios mexicanos como de empresarios de Estados Unidos. Es una lástima que ya no esté el presidente Biden, quien hoy emprendió otra gira, pero me parece de todas maneras importante que el presidente López Obrador pues tenga este intercambio con empresarios de los dos países. ¿Los 5 puntos los ves viables para que se puedan conseguir? Mira, es que son muy distintos. Una cosa es el tema de las gasolinas, yo lo veo más como un gesto político que cualquier otra cosa. Biden está sufriendo en su popularidad por la inflación y por el aumento de los precios de las gasolinas. ¿No? Entonces le dice, pues aquí nosotros en los estados en la frontera, pues pueden venir consumidores de Estados Unidos a llenar sus tanques. Mira, de hecho eso ya debe estar ocurriendo porque no necesitan ningún permiso, una credencial para hacerlo, simplemente se cruzan y lo hacen. Incluso hubo una nota periodística, perdón que te interrumpa, Miguel, hubo una nota periodística hace algunos meses de escasez en algunos municipios fronterizos. Pemex después dijo que no era el caso, que había habido un problema de logística, pero bueno, se registró algo similar o que va en ese sentido. Digamos, por lo menos lo que dice el presidente, pues tenemos esa capacidad y ofreció duplicarla. A mí me preocupa porque pues esto, le cuesta al erario mexicano. De por sí el subsidio a las gasolinas en México ya es de 400 mil millones de pesos al año. Entonces, pues, ofrecer esto a consumidores de Estados Unidos para que puedan comprar la gasolina más barata en México que en Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que gran parte de las gasolinas que se consumen en México vienen de Estados Unidos. Entonces, pues, me llama la atención. Lo de los gasoductos no opino porque, francamente, pues creo que es una cuestión logística. A lo mejor se puede, a lo mejor no, pero el presidente lo propuso. Los aranceles, pues eso es, para eso está el TEMEC, que el TEMEC se negoció para eso. Si hay posibilidad, margen de bajar aún más algunos aranceles, sobre todo para los productos agrícolas, hombre, pues supongo que bienvenido. El presidente también propone la sustitución de importaciones para los temas de hacer en América del Norte productos que hoy se hacen en China y en otros lugares. Entonces, desde luego me parece ambicioso, me parece que es
coherente con esta visión del nearshoring, pero al mismo tiempo creo que hay algunas políticas domésticas hacen que esta posibilidad pues no se concrete. Y por último, en migración, pues mira, me parece que eso es muy importante. No se trata de un acuerdo binacional. Es una decisión unilateral de los gobiernos de Estados Unidos de dar o no esas visas. Lo que México le está diciendo es tienes que darlas para reducir la presión migratoria, sobre todo para que las personas vayan de forma indocumentada, donde son mucho más vulnerables a sufrir abusos como los que vimos en el lamentabilísimo caso de San Antonio, donde 52 migrantes fallecieron de calor y asfixia, de ellos 27 mexicanos. Entonces, la regularización de estos migrantes obviamente los protege mucho mejor que dejarlos así. Entonces, eso me parecen las 5 propuestas. Vamos a ver cuál es el seguimiento que se da. Vamos a ver cuál es el resultado mañana del diálogo que se tenga y entonces podemos opinar. Pues Miguel, gracias, te abrazo. Gracias a ti, Jaime, excelente noche, interesante análisis y bueno, pues hay que estar pendientes, sí, de lo que venga, porque este tipo de reuniones va dejando mucha información resguardada que se va conociendo a lo largo de los días. Abrazo grande, cuídate mucho. Abrazo. Excelente noche. Que les vaya muy bien, buenas noches. Hasta pronto. Es Miguel Ruiz Cabañas, él es embajador y bueno, pues también miembro del pool de profesores del TEC de Monterrey. Jenny Valencia, tú tienes información sobre lo que sucede en torno pues a los migrantes y qué es lo que ocurre en la frontera. Te saludo, muy buenas noches. Rescate de migrantes alcanza cifras récord este año al superar en junio los 50,000 que se registraron en todo 2021. Sin embargo, no todos logran ser rescatados con vida al ser abandonados en el desierto o de forma trágica en tráilers por traficantes. Troy Miller, comisionado adjunto de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, reveló que el tráfico de personas se ha vuelto una industria multimillonaria, incluso deja más ganancias que el tráfico de drogas. Manifestó que tanto Estados Unidos como México deben combatir a estos delincuentes que lucran de esta terrible y malvada actividad. Rescatamos hasta 50,000 migrantes en el año fiscal de 2021, que fue un año récord para nosotros hasta ese punto, y ya hemos pasado de ese número este año. Hemos rescatado más de 30,000 migrantes a junio. Estamos entrando a los meses más peligrosos, más calurosos. Muchos de estos rescates suceden en tráilers, casas de seguridad o donde los individuos son abandonados en estas rutas por los criminales. Desafortunadamente, nuestros agentes encuentran los restos de los migrantes que no lo logran todos los días. El comisionado adjunto de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reconoció que la migración ilegal es el principal reto y problema que se tiene con la frontera sur de su país. Las redes de contrabando es una industria multimillonaria. Su actividad generalmente está vinculada al contrabando de drogas, carteles violentos, ganancias transnacionales para cometer violencia en México y a través de nuestras fronteras. Destacó que en 2021 Estados Unidos rastreó más de 27,000 operaciones de contrabando de personas. Tan solo en mayo fueron arrestados más de 3,600 contrabandistas y se rastrearon 140 alteraciones de contrabando, incluyendo casas de seguridad a lo largo de la frontera sur, por lo que habló de la relevancia de que ambos gobiernos enfrenten de manera responsable y compartida las amenazas como el tráfico de armas, personas, explotación sexual y laboral. Sin embargo, consideró que se debe reforzar la capacidad de seguridad de México para perseguir al crimen organizado y cerrarle el paso a las bandas criminales. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Bueno, importante lo que dice nuestra compañera Jenny Valencia, que ya lo ha venido señalando también quien fuera el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, que tiene que ver con la cantidad de personas que son detenidas y cómo esta cifra ha venido incrementando. Y algo que también tiene que llamar la atención, el número de mexicanos que son detenidos intentando cruzar la frontera. En su momento llegaron a ser, sí, centroamericanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, que es muy grave, muy lamentable y muy triste. Pero
había reducido de manera importante durante los últimos años el cruce de mexicanos hacia Estados Unidos en busca de lo que se conoce como el sueño americano. A lo largo de los últimos meses, el incremento de personas de origen mexicano se ha registrado en las estadísticas. Ahí no debemos perderlo de vista. Vamos a la pausa comercial. Es muy breve, son las 8:35. Recuerda que estamos en vivo en Grupo Fórmula, en el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Regresamos. Son las 8:37, tiempo del centro del país, ya en la recta final del espacio informativo del doctor Curcio. Vamos a platicar de la calidad de la justicia que pues impera en el país. Edna Jaime, directora de México Evalúa, a quien de verdad me da muchísimo gusto poder saludar esta noche a nombre del doctor Curcio. Edna, qué gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Pues el gusto es todo mío, querido Jaime. Me da mucho gusto verte, platicar contigo, que me des este espacio para hablar de la calidad de la justicia. ¿Y qué calidad hay en México? Porque hoy vemos pues todo lo que ocurre, Edna, con lo que sucede cuando detienen a una persona, la llamada puerta giratoria, lo que sucede alrededor de los feminicidios y la elaboración, pues, o la manera en la cual las carpetas de investigación no se levantan de forma adecuada y le permiten, a través de recovecos jurídicos, dejar libre a los agresores. Vaya, hay muchísimo que hacer y mucho que avanzar en ese sentido, Edna. Jaime, querido, bueno, me acabas de abrir otra ventana. A ratito regreso a la ventana que yo quería abrir, pero la que tú mencionas es importantísima. Necesitamos eficacia de las instituciones de justicia. Es bien importante que en la cadena de la justicia el rol de las fiscalías, de los ministerios públicos, de la investigación criminal, sin eso, querido Jaime, no vamos a poder lograr abatir la impunidad y construir en el Estado mexicano la capacidad de conocer la verdad de los hechos y de llevarlos a la justicia, cosa que es importantísima. Una vez que lleguen a la justicia, y esa es la ventana que yo voy a abrir, estamos esperando cosas distintas de nuestra justicia, Jaime. Por muchos años tuvimos fabricación de delitos, la fabricación de culpables, donde el Ministerio Público tenía un peso extraordinario y a través de la averiguación previa, ya se me estaba olvidando hasta cómo se llama, lo que es una cosa muy buena, era todo por escrito, se armaban expedientes infinitos y la verdad que lo único que lograba el sistema de justicia era llevar o encarcelar o intimidar a los enemigos políticos. Hemos querido transformar la justicia, un grupo de actores muy amplio de la sociedad mexicana, querido Jaime, y desde el 2008 que se aprobó la reforma, hemos estado insistiendo en que realmente haya algo sustantivo en el cambio y México Evalúa se ha dado la tarea desde hace muchos años de evaluarlo año con año. Tenemos este reporte que se llama Hallazgos, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en el país. Ahí cualquier interesado en el tema de que si estamos construyendo mejores instituciones de justicia podrán encontrar la respuesta. Es un trabajo muy completo, es un compendio de información, es como un almanaque, un compendio. Yo le pondría hallazgos, el sistema de justicia penal en México, todo lo que usted quisiera saber. Hay un componente de hallazgos que lo hemos separado del documento central, que tiene que ver con la calidad, y nosotros definimos calidad con lo que sucede en una audiencia. Ahorita se está transmitiendo un video de Suprema Corte de Justicia y de las deliberaciones que tienen. Esa es la justicia, lo cotidiano, lo que nuestros operadores, lo que nuestros ministros, pero también el primer respondiente, que es el policía, y el fiscal, o el Ministerio Público que lleva un caso ante un juez, estos operadores en el nuevo sistema tienen reglas diferentes, querido Jaime. Y lo que nosotros queremos evaluar es si estas reglas que son distintas realmente están permeando en su actuación cotidiana. Ya no en el deber ser o el modelo perfecto o en los indicadores de nuestro propio estudio, en la parte cuantitativa,
sino lo cualitativo. ¿En qué pasa en la audiencia inicial? Tú sabes que en el nuevo sistema de justicia tenemos la audiencia inicial, la intermedia, el juicio oral, después viene la sentencia. ¿Cómo está funcionando? La pregunta centralísima es, ¿estamos cambiando o estamos diciendo que cambiamos para que todo permanezca igual? Entonces, claro. Este trabajo consiste, Jaime, en que tenemos una metodología y a personas muy avesadas, muy competentes, viendo las audiencias. Mira. Entonces, ¿qué pasa en una audiencia de juicio inicial? En una audiencia inicial, ¿qué pasa, Jaime? O sea, en una audiencia mal planteada por el Ministerio Público, ¿puede poner en la calle a alguien que es culpable? ¿Que la justicia puede decir que es culpable? Bueno, el nuevo sistema plantea 3 instancias y en todas participa el Poder Judicial como un contrapeso bien importante. Si en el pasado teníamos estos ministerios públicos, procuradores, con estas averiguaciones previas, todo en la oscuridad, con una gran desigualdad entre las partes, lo que queremos es que ahora haya transparencia, haya contradicción, o sea, contradicciones que las partes puedan presentar sus argumentos, contrastarlos. Queremos protección de derechos. Es una reforma civilizatoria profunda. No es cualquier cosa, querido. Entonces, sí nos propusimos algo grandote. ¿Para qué te digo otra cosa? Pero que necesitamos ser muy insistentes en que esto se tiene que sostener. Entonces, en las audiencias tenemos a las partes interactuando. Y te digo que es el Ministerio Público, la parte que acusa, la parte que defiende, la parte que el defensor de oficio o el defensor privado, quien debe estar atento de las víctimas, y el juez. El juez es el que va a escuchar a las partes, es la que va a revisar el proceso, va a decir si la detención fue legal, si se vincula al proceso o no se vincula al proceso, si se amplían los plazos de la investigación, hasta llegar al juicio oral. Y el juicio oral, imagínense la mejor película que nos gusta de un juicio de gran calado, donde las partes presentan sus pruebas en condiciones de igualdad y donde el juez decide, en algunos casos un jurado. A eso aspiramos. Estudiamos este año a Querétaro, San Luis Potosí. Sí, el sistema Cosmos, ¿no? Que se le conoce. El sistema Cosmos en Querétaro. Y querido, mira, a veces nos desanimamos porque creemos que nuestras reformas no funcionan, que estamos destinados a la ineficiencia y a reformas truncas. Decirte que en los 2 estados encontramos cosas buenas, que esta reforma, claro, te estoy hablando de los mejores, ¿eh? Sí. Hay 22 entidades en este país, te estoy hablando de las que salen mejor calificadas en nuestras evaluaciones cuantitativas. Esto es más cualitativo, más del desempeño de los actores, más de un observador con ojo educado, que son las personas que nosotros tenemos para observar las audiencias con una metodología, las que nos dicen, pues fíjate que en la audiencia inicial, la audiencia intermedia y el juicio oral, las cosas sucedieron así, la sentencia fue así, y te puedo decir que estamos avanzando. Permíteme decirte que en este contexto de mucha complejidad, esta reforma está dejando mella, está preparando mejor a algunos operadores, y que te puedo decir, Jaime, que lo que observamos en las audiencias y en la revisión de las sentencias es que nuestro sistema está cambiando, que aquel aparato oscuro, nada transparente, autoritario, pues está transformándose en un sistema donde hay más respeto a derechos en estos 2 estados. Lo aclaro, o sea, no quiero tampoco echar las campanas al vuelo porque me van a decir, bueno, una golondrina no hace verano, como dicen por ahí, ¿no? Ella ya se contagió de optimismo, ya la perdimos en los estados que estudiamos. Pues que sí vamos mejorando, nuestros operadores son mejores,
se da la contradicción, se dan mejores orientaciones, se protegen mejor derechos, hay enormes espacios de oportunidad. Puedo decirte que Querétaro y San Luis Potosí lo están haciendo mejor de lo que lo hacían en el pasado, y eso debe ser una brújula para no solo animarnos a decir que la justicia puede mejorar en este país, que las instituciones pueden mejorar, que los operadores pueden mejorar y que el país en su conjunto puede ser mejor y que podemos avanzar en un proceso civilizatorio. Aunque no una exigencia. Aunque creamos que estamos en un impasse o encorchetados en algo muy complicado, decirte que sí podemos, si nos lo proponemos, si tenemos el proyecto, el liderazgo, recursos y si tenemos los objetivos claros, querido. Una exigencia de la sociedad. Edna, gracias, abrazo grande. Te deseo que tengas una excelente noche y ya el próximo martes aquí el doctor Curcio en su espacio en esta charla. Cuídate mucho. Gracias, Jaime. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias a la directora de México Evalúa, Edna Jaime. Las 8:47, y ya le decíamos en el resumen de este espacio informativo lo que decidió el Instituto Nacional Electoral y también lo que está sucediendo en torno a los proyectos para que se garanticen los reglamentos básicos, para que la paridad de género se garantice en los procesos electorales que vienen en dos entidades, Estado de México y Coahuila. ¿Qué se conoció el día de hoy? Enrique, te saludo. Muy buenas noches. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo con gusto. Fíjate que la Comisión Unida de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género, No Discriminación del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de acuerdo que ordena a los partidos políticos nacionales modificar sus documentos básicos para establecer reglas que garanticen la paridad en la postulación de sus candidaturas a partir de las elecciones de gubernaturas en Coahuila y el Estado de México para el próximo 2023. Esta determinación del máximo órgano electoral se da como parte del acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que vincula a los partidos políticos a definir las reglas claras en la postulación, insisto, de mujeres a las candidaturas, y al INE para que supervise que se emitan tales reglas para que verifique que los registros de sus candidaturas se cumplan estos criterios. El proyecto, que será puesto a consideración del Consejo General del INE a más tardar el 31 de octubre del presente año, para que los partidos políticos nacionales modifiquen sus documentos a efecto de establecer cómo aplicar la competitividad en la postulación de las mujeres a las candidaturas. Se requiere a los partidos políticos para que informen a INE a más tardar 30 días antes del inicio del proceso de selección de candidaturas a las gubernaturas, insistir, de Coahuila y del Estado de México, que bueno, vaya, no están en puerta, ya están encima. El reporte que les tengo. Oye, Enrique, y en términos de calendario, si estamos ahorita a mediados de julio, ¿cuándo conoceríamos quién va por quién? ¿Qué estado estaría pues en la dinámica de una mujer? ¿Qué estado estaría en la dinámica de un hombre o viceversa? ¿Cuándo conoceríamos este resultado? Lo vimos, por ejemplo, en Aguascalientes, ¿no? En la elección pasada. Ahí contendieron puras mujeres y el resultado fue que ganó el Partido Acción Nacional y la Alianza con la postulación de una mujer. Hay que tomar en cuenta, Jaime, que los partidos políticos están llevando a cabo sus propios calendarios. Por ejemplo, el PAN hoy dio a conocer que sería a finales de año cuando ya se establezca si van solos o van en coalición. Esto significa que este proceso va a iniciar precisamente ya casi al final de este año. Sin embargo, ya vemos que ya están ventilando muchos, por lo menos 3, ¿verdad? Y eso, sin duda alguna, bueno, si no se está adelantando a su calendario del partido, pero sí, ya tendrán que modificar, por ejemplo, antes de que termine octubre, ya lo que son las tendencias de quién podría encabezar estas candidaturas a Coahuila y el Estado de México. Vamos a pensar que tiene que ser ya los primeros días de noviembre, cuando ya se definan las candidaturas, si son hombres o mujeres. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente y ahí ya comenzaremos a ver los perfiles, ¿no? De lo que puede ocurrir si en el estado de Coahuila deciden que sea una mujer, pues en el Estado de México ya no podría ser una mujer y podríamos hacer a un lado, por ejemplo, las entrevistas que ha hecho hoy, estos días, Ciro Gómez Leiva por la mañana con algunos personajes del Revolucionario Institucional que han alzado la mano, mujeres en el Estado de México o para el Estado de México, o la candidata que se perfila para Morena, que podría ser a un titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, pero le podría cambiar la suerte a
quien podría ser el abanderado del Partido de Acción Nacional y de la Alianza, Enrique Vargas. O sea, se pueden mover muchas cosas. Y viceversa, mi querido Enrique. Debemos ver qué es lo que ocurre, ¿no? Estamos ahorita en un viento que está corriendo para todos lados y podría, como bien comentas, ser una mujer o un hombre, pero también estas reuniones, que aunque son casuales, nunca dejan de tener el trasfondo político, como la que se dio en Madrid, justamente con el expresidente Peña Nieto y Enrique Vargas. Aunque digan que no. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. ¿Sí? Claro, hay que estar al pendiente de esta situación. Abrazo, Enrique, cuídate mucho, muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Lo que es importante es que se avanza en nuestro país con estas leyes para equilibrar la balanza en torno a la equidad de género, ya que las mujeres tengan mayor presencia y representatividad a nivel de las urnas. Vámonos con el ingeniero Alberto Hernández Unzón. ¿Qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que nos depara el tema que tiene que ver con la calidad de las lluvias, el sol, la temperatura, lo que sucede con la canícula? ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenas noches. Hay luna llena en estos días, tengo entendido. Qué gusto saludarle, ingeniero. Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Bueno, empezamos por la imagen de satélite. En estos momentos, al sur de Monterrey, ya se observa una nube de tormenta entre Villa Santiago y Morelos. Está llegando precisamente nubosidad desde el Golfo de México, cubre Tamaulipas, debido a la extensión de esta rotación de baja presión al sur del Golfo, más bien al norte del Golfo de México, al sur de Luisiana, de Texas, y esta está extendiendo esta onda superior con nublados de tormenta. También se observan nubes de tormenta en gran parte de la península de Yucatán, allá por la onda tropical número 11, en el estado de Morelos, prácticamente lo cubre nubosidad de tormenta, también en regiones de Chiapas, del sur de Veracruz, de Tabasco, de Oaxaca, en el caso de Guerrero también, y la actividad más importante de tormentas para las próximas horas de Guadalajara a León y Aguascalientes, también una zona entre el norte de Jalisco, sur de Durango y sur de Zacatecas. Para los próximos días, interesante, Jaime, viene un cambio en el patrón de circulación. Buenas noticias para Nuevo León y Tamaulipas, porque va a entrar aire húmedo por parte del ciclón tropical que se estará formando en el Pacífico y estará formando una rotación de baja presión precisamente hacia Nuevo León en el transcurso de esta misma semana, Jaime. Qué bueno, pues enhorabuena. Ojalá que sea una cantidad importante de lluvia, de agua para esa región del país tan necesaria, ingeniero, porque sin duda hay que estar muy al pendiente de esto que está mencionándonos. Gracias, Inge, cuídese mucho. Buenas noches, hasta luego, Jaime. Hasta pronto, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, el jefe de meteorología aquí en Grupo Fórmula. Nos vamos, gracias. A nombre de todo el equipazo, gracias a Nora, gracias Cintia, gracias Carmen, gracias Sandra, gracias ingeniero, gracias a todos. Quédense en la radio con los automóviles, por supuesto. Ahí tenemos lo mejor. Si usted tiene a bien cambiar de automóvil, pues quédese con Arturo porque tiene los mejores tips para la decisión final de la compra de un automóvil. En la televisión, quédese con Fórmula Financiera. Nunca mejor escucharlos en esta ocasión para entender la trascendencia de la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy con Joe Biden y de lo que viene mañana con los empresarios allá en Estados Unidos. Nosotros ya mañana, último día, porque el doctor Leonardo Curcio regresa el próximo jueves. Quédense en Grupo Fórmula. Se despide Jaime Núñez. Mañana acompáñenos a las 5 de la tarde juntos con Paola Rojas. Adiós.